Hola, en este video te voy a hablar de las variables de investigación. Hasta ahora hemos hablado de los planteamientos de problemas de investigación y también de la formulación de marcos teóricos. Entonces, este nuevo tema, ¿para qué va a servir? Bueno, te cuento. Cuando uno hace una investigación, en realidad lo que está haciendo es un ejercicio de medir. Y medir es cuando contrastamos algo contra un estándar. Por ejemplo, cuando yo mido mi estatura, yo mido mi longitud contrastado contra una cosa que se llama metro, por ejemplo, ¿no? Así que las cosas que nos van a interesar medir en investigación pueden ser o tener atributos tanto físicos como abstractos. Por ejemplo, cuando medimos algo, por ejemplo, un atributo físico podría ser la temperatura a la que se encuentra cierto material o la temperatura corporal. También puede interesarnos el volumen, la cantidad de un medicamento. También puede interesarnos cuánto pesa un cuerpo, por ejemplo, o el número de dientes que presentan caries, de modo que pueden interesarnos atributos físicos de las unidades de observación que queremos analizar. Una unidad de observación puede ser o un diente, o una persona, o un órgano, o incluso un hospital completo. Entonces, la unidad de observación es eso que estamos queriendo analizar y en él podemos medir una gran cantidad de cosas. Algunas de ellas pueden ser atributos físicos, repito, como el volumen, la temperatura, las distancias o el peso. Pero en ocasiones nos interesan también algunos elementos abstractos de esas unidades de observación. Por ejemplo, si estoy estudiando a un grupo de de estudiantes, me puede interesar de ellos a medir el cansancio, la tristeza o de un grupo de pacientes el grado de satisfacción con un servicio. Como ves, no hay un tristezómetro, ¿no? No hay algo para medirlo como hacemos con una regla o con un termómetro. De modo que requerimos otro tipo de instrumentos para medir cosas que son abstractas. La razón por la que revisamos este tema es porque al plantear una investigación planteamos qué queremos medir de las diferentes cosas que vamos a observar y tenemos que definir a partir de lo que queremos medir cuál es la mejor manera de hacerlo para equivocarnos lo menos posible, es decir, tener resultados válidos. A esas diferentes cosas que son medidas les vamos a llamar variables. Y son variables porque, por ejemplo, si estás midiendo la estatura en un grupo de niños, pues la estatura del niño A es diferente o puede variar de la estatura del niño B y así de toda tu población. Así que estos atributos que son susceptibles a ser diferentes entre sujetos se llaman variables. Y la razón por la que se hace investigación es para determinar, por ejemplo, cómo se distribuyen las diferentes variables. Es decir, cómo se distribuye el peso, por ejemplo, de un grupo de niños, la proporción de niños que presentan caries o de niños que presentan algún problema con el aprendizaje y así, ¿no? Perdón, ahí me atoré un poquito. Y la otra razón es que a veces solo interesa saber cómo es que se distribuyen las variables y otras veces interesa saber por qué es que se distribuyen de esa forma. Algunos ejemplos de variables te los presento aquí. Digamos, el gasto que tienen algunos pacientes en sus tratamientos, las extracciones dentales, la edad de los pacientes, su nivel de glucosa, su gasto cardíaco, tabaquismo, actividad física. Y cada variable puede medirse de diferentes maneras. Por ejemplo, el gasto en un tratamiento puede ser medido en pesos o en dólares. Pero también puedo medirlo por si este gasto se hizo en efectivo o a través de un esquema de seguridad o de un seguro. También puedo decir si el gasto fue bajo, medio o alto. Entonces, esta misma variable la puedo medir de diferentes maneras. En el caso, por ejemplo, de la depresión, podría medir si está presente o si está ausente, o incluso podría medirla a través de diferentes niveles. Lo mismo para la actividad física.
puedo determinar el tiempo por día que se realiza actividad física, o bien puede que no me interese el tiempo, sino más bien el tipo de actividad física que se realiza, o incluso nada de eso. Puede ser que lo que me interesa es determinar si se hace o si no se hace. Clasificar es una manera de organizar las cosas, así que las variables se pueden clasificar según si miden según el atributo que miden o según la escala en la que miden eso que miden. A ver, déjate explico. Cuando clasifico las variables según su atributo, estos pueden ser atributos cualitativos o atributos cuantitativos. Por ejemplo, si estoy observando una silla, es decir, la silla es mi unidad de observación, yo puedo definir variables cualitativas de esa silla. Por ejemplo, la comodidad que esa silla representa o también el material con el que está hecho. Y también si son, por ejemplo, si, es decir, el uso que le doy, si es silla de comedor o silla de un estudio. Pero otra manera de identificar ciertas características o variables de esta silla es, por ejemplo, el costo o es cuánto pesa o cuánto mide de largo, ¿ves? Entonces, mido atributos diferentes en variables cualitativas que en variables de tipo cuantitativo. Aquí generalmente son variables relacionadas con características numéricas. Ahora, cuando la clasificación es a través de la escala de medición, hay 4 diferentes escalas: escala nominal, escala ordinal, de intervalo y de razón. Y voy a explicar eso. Siguiendo con la idea de la clasificación según atributo, recordemos, hay variables cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas también las podemos dividir en otras dos categorías, dicotómicas o politómicas. En una variable de tipo dicotómico, lo que ocurre es que esas cualidades que posee la unidad de observación solo admiten dos categorías de respuesta. En el ejemplo que está aquí, fumar, las dos categorías podrían ser sí o no. En cambio, hay variables que igualmente miden una cualidad, pero sus opciones de variación son más de dos. A esas se les denomina politómicas. Y un ejemplo podría ser el grupo sanguíneo. En cambio, cuando la variable tiene un atributo cuantitativo, hay otras dos formas de subclasificar. Podrían ser variables discretas, que también se les conoce como variables de conteo, o variables continuas. Una variable discreta es una en la que se contabiliza una situación. Por ejemplo, el número de consultas, el número de pacientes, el número de piezas dentales. Es un conteo, pero una variable continua es aquella, bueno, la idea de la continuidad es una noción abstracta de las matemáticas que indica que entre dos puntos, por más cerca que estén uno del otro, siempre puede haber un tercero. A las variables continuas las identificamos más como variables en donde se midió algo. Por ejemplo, cuando tú mides la estatura de alguien, imagínate que ese alguien mide 1,60, pero también puede ser que alguien mida 1,61. Pero entre esos dos puede haber alguien que mida 1,60.5 o 1,60.56. ¿Ves a lo que quiero llegar? Que las variables continuas, como te acabo de decir, es esas en las que se mide algo que no es un conteo, sino algo que siempre va a tener entre un punto y otro algo que puede ser pues en medio, no sé cómo decirlo más claramente. Estas variables de tipo cuantitativo, que son continuas, son más aquellas variables que miden atributos físicos, como el volumen, la presión, la temperatura, la longitud o el tiempo. Y recuerda que la segunda manera de clasificar a las variables es según su escala y que había 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. A ver, vamos para allá. Las variables que son de tipo nominal tienen o están expresando una categoría de respuesta,
pero que no tienen las diferentes opciones de respuesta, no tienen un orden entre ellas. Estas variables nominales también son variables cualitativas, ¿está bien? Y te pongo un ejemplo, el tipo de pasta de dientes que se utiliza puede ser con flúor o sin él. Ahora, entre ellas dos no hay una especie de jerarquía, sino simplemente son categorías. ¿Ok? Y bueno, pues podrían ser más de dos, sí, por supuesto, ¿no? Aquí no importa cuántas son, lo único es que entre estas opciones no hay un orden jerárquico, solo son como los nombres de las cosas. En cambio, una variable que es ordinal sí que tienen aquí las diferentes respuestas o las diferentes opciones en las que puede variar la variable, y sí tienen un orden. Aunque a veces el orden no quede tan claro de cuál es la distancia entre una categoría y otra, pero sí entendemos que hay un orden. También son variables de tipo cualitativo y un ejemplo es qué tan satisfecho está con el trato que recibe en la consulta. Las opciones son totalmente satisfecho, muy satisfecho y así. Entendemos que entre muy insatisfecho y totalmente satisfecho hay una diferencia, que el totalmente satisfecho de alguna forma es mejor que el muy insatisfecho, aunque no hay una manera de dimensionar numéricamente la distancia que hay entre estas variables. Hay otra forma de clasificar a las variables que se denominan de intervalo. Y estas variables de intervalo no son tan comunes, ¿sabes? Pero ya es una variable que mide un atributo cuantitativo. Es decir, ya aquí lo que estoy midiendo es una característica numérica que tiene una especie de orden entre las diferentes cifras, pero que el origen de del punto cero de estas cifras no es real. A ver, déjalo explico. La temperatura corporal es un ejemplo de una variable de intervalo, porque aunque existe el grado cero, este grado pues se colocó allí de manera, por decirlo así, arbitraria, ¿cierto? No significa que 0 grados sea ausencia de temperatura, sino pues es la temperatura a la que se congela un gramo de agua, perdóname, no me acuerdo qué es, pero, pero es una posición arbitraria, porque también hay otra forma de medir la temperatura, por ejemplo, los grados Fahrenheit, que 0 grados Fahrenheit tampoco es ausencia de temperatura, pero pues tiene una diferencia entre los Celsius y los Fahrenheit. Así que otro ejemplo, solo para que quede más claro, sería el coeficiente intelectual, en donde un nivel de 0 no significa que no hay inteligencia, me explico, sino simplemente hay alguien quien creó la escala puso un punto de partida en donde quiso, ¿ves? Lo que tiene aquí estas variables, a diferencia de las ordinales, es que aquí yo sí puedo saber que entre 1 grado y 3 grados hay 2 grados de diferencia, ¿ves? O sea, sí puedo establecer matemáticamente la diferencia. El punto es que el momento de partida, el valor 0 en esta escala, no es un valor real, ¿no? No significa ausencia de la variable. Lo que sí ocurre con las variables de tipo de razón. Estas variables también miden una característica cuantitativa, pero aquí el 0 sí significa algo real. Por ejemplo, la edad. Si yo digo que hay 0 años, pues no existen años. Si yo digo que hay 0 pupitres, pues de verdad no existe un pupitre. ¿Me explico? Así que bueno, pues esta es la clasificación según escala. En el contexto de los protocolos de investigación, hay una sección dentro de los protocolos que se denomina operacionalización de las variables. Y lo que ocurre en esta sección es que cada variable que nos interesa debemos de garantizar que la estamos midiendo o que la vamos a medir de manera que sea válida y que sea confiable. Por ejemplo, aquí hay 3 diferentes maneras de medir la temperatura corporal y pues aquí hay dentro de estas imágenes, pues hay
algunos aspectos en los que se ve más confianza en la medición que otros. Bueno, para que nosotros demos garantía de que esta medición que realizamos se lleva a cabo de manera sistemática, debemos definir qué significado le vamos a dar a cada variable que nos interesa, cuáles son los atributos que esta variable mide y, por lo tanto, con esta información debe de quedar claro que los instrumentos o las técnicas que vamos a emplear para medir son los adecuados. Por lo tanto, esta sección implica hacer explícito el modo en que la variable o las variables que nos interesen, porque siempre es más de una, van a ser, deben ser entendidas y van a ser medidas. Por supuesto, todo esto es con el afán de dar validez a nuestros resultados, porque como pues se ha dicho antes en esta clase, en una investigación los métodos, la manera en que se hacen, pues es lo que le da el carácter de científico a un proceso. La manera más común de realizar este ejercicio de operacionalización de las variables es generar una matriz. Una matriz es un arreglo, una tabla en donde hay columnas y hay filas. Entonces, una matriz es un arreglo de columnas y filas, en donde en las diferentes columnas debemos señalar primero cuáles son las variables que nos interesan, cómo las vamos a definir o qué es lo que vamos a entender por esa variable, qué atributo tiene la variable y en qué escala o qué propiedad va a ser medida. Y finalmente los valores que van a admitirse o que van a ser reportados de esa medición que realicemos. Por ejemplo, si la variable fuera la edad gestacional, la definición operativa sería el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de la última menstruación hasta que la mujer recibe atención en un hospital. Esta variable tiene un atributo cuantitativo porque estoy midiendo el tiempo y tiene como escala una escala discreta porque voy a contar las semanas. Entonces, estas semanas fisiológicamente pues no pueden ser más de, digamos, 42, sería lo adecuado, 42, pues ya saben que puede haber una pequeña variación, pero digamos, no pueden ser menos de 0 y pues lo habitual es que sean hasta 42 semanas. Si lo que a mí me interesara medir fuera el índice de masa corporal, la definición sería la razón que asocia la masa y la talla de un individuo. El atributo es cualitativo, fíjate lo que estoy diciendo, y la escala es ordinal, porque aquí las diferentes mediciones de índice de masa corporal, aunque tú sabes que eso es un número, pero ¿por qué lo definí aquí como cualitativo y no como cuantitativo? Ah, bueno, porque en mi ejemplo, lo que yo voy a hacer es generar a partir del resultado categorías de índice de masa corporal. Por ejemplo, la categoría que va de 18 a 24.9. Así que aunque son números, dejan o pierden su atributo como número y ahora toman el atributo de ser una categoría, una cualidad, la cualidad de estar aquí entre 18.5 y 24.9 o la cualidad de estar entre 30 y 34.9. ¿Me voy explicando? Puede ser que no me interese medir la variable de esta forma, sino que me interese medirla con un atributo cuantitativo y que en este caso la escala sería de razón, ¿ok? Y así lo que yo reportaría en mi estudio ya no es en qué categoría está cada individuo, sino exactamente el individuo número 1, cuál fue su índice de masa corporal, para el individuo 2, cuál fue su índice de masa corporal. ¿Me explico? Entonces, esta variable se puede medir de diferentes maneras. El último ejemplo que voy a señalar es el del ingreso de un recién nacido a la unidad de cuidados intensivos neonatales. La definición es la atención del recién nacido en cuidados intensivos, el atributo es cualitativo, la escala es nominal y lo que se admite como valores es que sí, un número 1 es cuando sí ingresó o 2 cuando no ingresó. Y una nota final que quiero señalar es que en la tabla de operacionalización de variables, si bien los atributos solo pueden ser dos, cualitativos o cuantitativos,
En la columna de la escala sí podemos poner para las variables cualitativas si son nominales u ordinales, pero, pequeño detalle, pon atención, para las variables cuantitativas no señalamos si son de intervalo o de razón, aunque esa es la escala. Lo que señalamos es si son discretas o continuas. Más adelante explicaré eso para el análisis, pero la razón de este pequeño cambiecito aquí es porque el análisis estadístico en el análisis no importa si es de intervalo o de razón, pero lo que sí importa es si es discreta o continua, y simplemente eso es lo que quería decir para terminar. Así que finalmente esta es la razón por la que aprendemos sobre variables y este es el ejercicio que hay que hacer para operacionalizarlas.